Es un gozo, hermanos, estar una vez más aquí con ustedes en una forma virtual, pero sabiendo que el Señor no es un Dios que es un Dios omnisciente que está en todo lugar. Él es precioso, Él es codiciable, el deseado de las naciones, y por eso nos reunimos. Por eso queremos más de Él, por eso le alabamos y le adoramos, porque realmente es nuestro Dios, es nuestro gozo, nuestro deleite. Bendito sea Dios. Una de las cosas que en este año 2020 se dieron a nivel mundial fue el incremento de suicidios. Y eso es algo que en lo personal me causó tristeza. Suicidios que se dieron por diferentes causas. Unos porque no podían ya estar encerrados, no soportaban y se deprimieron y se suicidaron. Otros por el miedo al COVID, le llegó el COVID y antes de tener una muerte, según ellos, fea, se suicidaban. Pero la verdad en todo esto es que los suicidios crecieron, se aumentaron como nunca antes en todo el mundo, y todos producto de la depresión. Porque, hermanos, la depresión en su máxima expresión es muerte. Muerte no solo espiritual, sino muerte física. Y es que la depresión viene a causa de no recibir lo que esperábamos. Muchos tenían planes para el 2020 y fueron frustrados. Eso los deprimió. Otros por sus problemas económicos. Ellos entraron en depresión y terminaron en suicidio. Porque, hermanos, una vida en depresión es una vida en coma, que está a punto de fallecer. Porque el desánimo, porque la depresión produce desánimo. He visto vidas desanimadas, pastores desanimados, creyentes desanimados. Muchos han dejado el ministerio, el servicio al Señor. Muchos han regresado en ese desánimo, en esa depresión al mundo. O llegan a vivir una vida totalmente religiosa y se olvidaron de la vida, de la realidad. Y eso es preocupante. Es un hecho que en el mundo pues se da, no hay esperanza, pero en el Señor es algo diferente. Tenemos un Dios omnipotente, un Dios que ama a sus hijos, un Dios en el que hay esperanza. Y por eso no debemos de dejar que entre el desánimo ni la depresión, porque es triste. Porque es triste. Como dije, la depresión nos lleva no solo a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Es frustrante. Y eso en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Si damos lugar a la depresión, si damos lugar al desánimo,
nuestra vida espiritual y nuestra vida física está en peligro. Y es cuando debemos aferrarnos más al Señor. Quisiera que me acompañaran y veamos un ejemplo en las Escrituras. En el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 4. Segundo libro de Samuel 17, versículo del 1 al 4. A ver, ahí aparece el subtítulo abajo. Aquellos que están viéndolo por celular o computadora pueden activar los subtítulos y van a aparecerles ahí las escrituras. ¿Ven? Pero aquí encontramos cuando David huye de manos de Absalón, porque Absalón le dio golpe de estados, el hijo al padre. Y Absalón tiene ahorita a dos consejeros que habían caminado fielmente con David. Ahitofel, quien era su brazo derecho. Los consejos de Ahitofel eran directamente la palabra de Dios en su boca, eran consejos que venían de Dios. Pero ahora Ahitofel se había vuelto, había traicionado a David, era el Judas de David. Lo traicionó y se fue tras Absalón. Y Husai, él siempre fue fiel a David. Y cuando David huyó de Jerusalén, Husai le dijo, yo voy contigo. Y David le dijo, no, quédate aquí. Quédate aquí con Absalón y tú vas a ser mis ojos y oídos, que es lo que el está planeando. Quédate aquí. Y Husai obedeció, pues era un hombre fiel, un consejero fiel, y se quedó ahí con Absalón. Y leemos en el versículo 1, segundo libro de Samuel 17, 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré. Y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Tremendo. Dice, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Hermanos, veamos aquí, qué tremendo. El hombre fiel, el consejero fiel de David, Ahitofel, dice que dio su consejo. Y su consejo era, hoy que está débil el rey, sigámoslo. Dame 12,000 hombres y yo lo mataré a él solo. ¿Qué pasó con Ahitofel? ¿Por qué ese cambio? Después de ser un hombre fiel, un consejero fiel con David, ahora lo traiciona y no solo eso, quiere matarlo, quiere destruirlo. Lo mismo que pasó con Judas. Bueno, Ahitofel tenía una nieta que se llamaba Betsabé. Y todos conocemos la historia de Betsabé y David. Y sabemos lo que le hizo a Urías Heteos. Y Ahitofel
amaba a su nieta y de seguro a Urías porque era un hombre justo. Y esa espinita que tenía Ahitofel ahora quería la venganza. Ahora él quería matar al rey David. Hermanos, la primera enseñanza: no dejemos que la amargura entre a nuestra vida. Amargura por una ofensa hecha por algún hermano, algún líder o el pastor. No permitamos que una pequeña cosa destruya nuestra vida. Ahitofel no cerró esa herida. Ahitofel tenía ahí esa espinita, pero esa espinita, esa heridita se le hizo gangrena y lo puso en contra de su rey. Y leemos en el versículo 5 al 13. ¿Qué sucedió del versículo 5 al 13? Y dijo Absalón, fíjense qué tremendo. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usías Argita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Aquí estamos con el otro consejero, Usías, pero este no había traicionado a David. Él estaba a favor de David. Y dice, cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Qué tremendo. Y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado a sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y dice, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, una multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces aquí encontramos el consejo de Usai, totalmente distante al de Ahitofel, contrario. Y Usai dio ese consejo para que no siguieran el de Ahitofel, porque Dios hablaba por Ahitofel, tenía la sabiduría de Dios. Y dice en el versículo 14,
De aquí del segundo libro de Samuel 17. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husaí Argita es mejor que el consejo de Ahitofel. Ahora, ¿por qué dijeron eso? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¡Qué terrible! Sí, el consejo de Ahitofel era el bueno. Era el bueno. Pero el Señor lo frustró. Porque hermanos, Dios, nuestro Dios siempre guarda a sus hijos. Pero miren cuál fue el resultado en la vida de Ahitofel. Si leemos en el versículo 23, qué triste, qué triste. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Amén. ¿Qué pasó con Ahitofel? ¿Qué pasó con Ahitofel? Se desanimó, se frustró. Y ese desánimo lo llevó a deprimirse. E hizo lo que Judas hizo. Se ahorcó, se suicidó. Hermanos, Ahitofel era alguien que tenía el consejo y la sabiduría de Dios. Era alguien que por años fue la mano derecha de David. Y ahora, debido al desánimo, entró en depresión y se suicidó. Eso es el peligro, hermanos, de no recibir lo que esperábamos. Eso produce desánimo y produce depresión. Pero que el Señor nos ayude. Como seres humanos, tendemos a desanimarnos fácilmente debido a circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, sean económicas o financieras, emocionales, problemas de salud, en otras palabras, enfermedades. Cuando viene a la enfermedad es muy fácil desanimarnos. Ay, viene la enfermedad y decimos, ay, y si es de muerte, y si me voy a morir, o si no me voy a morir, que Señor, ayúdame, y empezamos a orar. Hermanos, Dios tiene control de toda nuestra vida. Debemos suplicarle gracia, debemos suplicarle paz, hallar paz en el corazón. Debemos estar dispuestos a poner nuestra vida en los brazos de Jesús, que Él decida por nosotros. Ahitofel se frustró porque no siguieron su consejo. Imagínense el grado de orgullo también que tenía. Por primera vez no habían oído su consejo y se frustró. ¿Qué hubiera pasado si a este hombre le hubieran llegado enfermedades, problemas económicos y todo eso? Como dije, hoy mucha gente está deprimida debido a que
Todos sus planes fueron desbaratados. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. En Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Para qué? ¿Para qué regresaron a ese lugar? Bueno, dice versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vuelvo a leer, verso 22. Ellos regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. En otras palabras, fortaleciéndolos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, porque, hermanos, la depresión había llegado a ellos. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, las tribulaciones no es algo que debemos ignorar. Eso es parte de la vida del cristiano. Las tribulaciones van a venir tarde o temprano, van a llegar. Lo que no debemos permitir es el desánimo, sino suplicar al Señor gracia. Señor, dame la gracia, porque tribulaciones vienen de cualquier índole. Y no es algo extraño. Pero no debemos dejar que el desánimo, la depresión, entre a nuestra vida. Eso sí es peligroso. Es tan peligroso que leemos aquí que decía a que permanecieran fieles en la fe. Porque lo primero, cuando llega la angustia, la tribulación, la prueba, cuando llega el desánimo, lo que queremos es salir corriendo. Salir corriendo. Huir. Pero hermanos, debemos tener ánimo. Y vamos a ver más adelante qué hacer en este tiempo. Porque el desánimo viene a causa de la adversidad. Cristo mismo tuvo desánimo, como lo hemos dicho en otras ocasiones. En Isaías 49, versículo 3, hablando del Mesías, dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, hablando Jesús, pero yo dije, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Ahí vemos el sentir que tenía Jesús cuando caminó por 3 años y medio. Por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero él decía, pero mi causa está delante de Jehová
y mi recompensa con mi Dios. Aleluya. Sí, hermanos, hasta Jesús tuvo desánimo, pero no permitió que la depresión entrara en su vida. No lo permitió, porque eso iba a destruir la obra, sino que él puso toda su esperanza en su Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos poner toda nuestra esperanza en Dios. Porque, hermanos, en los cristianos, por lo menos, cuando la adversidad llega, cuando la aflicción llega, también la gracia de Dios llega. Nunca nos deja solos. Diferente a la gente del mundo. El mundo no hay esperanza. Llegó la adversidad y hasta ahí llegó. No tienen esperanza. ¡Ay, Dios mío! Pero quizás para muchos ya es demasiado tarde. Pero para los hijos de Dios, decir, ¡ay, Dios mío! Es algo esperanzador. Es de ánimo saber, Señor. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Hermanos, ¿qué hay algo peor que la muerte? Nada. Y Cristo la venció y usted también le ha vencido. Él nos libró del yugo de la muerte, del miedo a la muerte. Es el escape que tenemos de este mundo hacia los cielos, hacia la presencia de Dios. Como decía Pablo, para mí es mejor estar con Cristo, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Eso siempre me ha impactado. Yo cuando está bien que dijera es mejor estar con Cristo, pero decía muchísimo mejor. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo veía? Ojalá que en el momento llegado nosotros también sepamos que es muchísimo mejor que es estar con Cristo Jesús, pero no al desánimo, hermanos, no a la depresión, aunque llegue. Y cuando llegue la gracia, sepamos, tengamos la seguridad que la gracia de Dios siempre estará con nosotros. 1 Corintios 10, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo aquí animando a los corintios. 1 Corintios 10, versículos 12 y 13. Él les dice algo que debemos guardar en nuestra mente y también en nuestro corazón. Amén. Y dice así. Y dice así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ve? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, es la palabra ahí en el griego, prueba, ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. Muy claro. Muy claro. Toda la dificultad que puede llegar a los hijos de Dios es una dificultad humana, común a todos los hombres. Pero la diferencia, lo que decíamos, es que cuando la dificultad, la prueba llega, Él nos va a dar también la salida.
Él va a darnos de su gracia para que podamos soportar la prueba. Y Él, cuando derrama su gracia, da abundante gracia, más de la que necesitamos, más de la que necesitamos. Y lo veremos más adelante. No lo busquen, pero en 2 Corintios 12:9 lo hemos leído muchas veces. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. 2 Corintios 12:9. Un aguijón en su carne. Y el apóstol Pablo decía, 3 veces he orado para que me quite el Señor ese aguijón. Pero el Señor 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Por qué el Señor no quiso quitar ese aguijón de Pablo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí no lo dejó solo. Le dio la gracia necesaria. Y hermanos, dificultades vienen. Enfermedades, problemas financieros, lo que quiera. Problemas morales, emocionales. Pero la gracia de Dios siempre va a estar con la dificultad. Nunca nos va a dejar solos. Porque Él sabe que somos débiles, somos hombres débiles. Pero Él va a darnos de su gracia. Y eso debe ser algo que debe de llenar nuestro corazón con ánimo. Señor, yo no estoy solo. En medio de esta tribulación, en medio de esta aflicción, tú nos das de tu gracia. El mismo apóstol Pablo. Es más, leemos que el apóstol Pablo, cuando llegó a Galicia, él cayó enfermo y estuvo ahí postrado en cama. No sabemos qué enfermedad, no sabemos. Pero la gracia de Dios abundaba en Pablo, que allí él compartió la palabra a través de su enfermedad, a causa de su enfermedad, y estableció la iglesia que conocemos como la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas. Tanto que años más tarde escribió una epístola a los cristianos de Galacia, los Gálatas. La epístola a los Gálatas. Una iglesia que se formó a causa de una enfermedad que Pablo tuvo en ese lugar. Y Dios le dio la gracia. No sabemos el propósito, la prueba. A veces llegan enfermedades crónicas a nuestra vida y queremos que el Señor las quite y nos sacudimos para que tal vez así se va todas las malas vibras y las enfermedades. No. Lo que debemos hacer es pedir la gracia de Dios. El Señor sabe por qué nos ha dejado esas enfermedades o esas dificultades en nuestra vida. Siempre tienen un propósito para los hijos de Dios. Siempre. El Señor se lo dijo a sus discípulos. Si vamos a Lucas capítulo 21, verso 12 al 15, ahí leemos lo que el Señor le dijo a sus amados discípulos. Amén. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Imagínense, el Señor casi era una promesa que iban a ir presos, que iban a venir adversidades, persecuciones para los hijos de Dios. Qué frustrante, imagínense, qué promesa, de esas promesas que nunca hablamos los cristianos. Hablamos de otras promesas, aquellas que traen son de pura bendición, pero nunca de una promesa que Él dice y van a perseguirlos y los van a meter a las cárceles. Esas promesas no las queremos ni oír, pero son una realidad que tarde o temprano van a llegar, hermanos. Y todo por causa de su nombre. Pero dice, versículo 13, y esto os será ocasión, aleluya, para dar testimonio. Ven, nunca la adversidad, las aflicciones vienen de balde para los hijos de Dios. Por eso no debemos de desanimarnos ni permitir que la depresión llegue a nuestra vida, porque todas las adversidades, todas las dificultades que se presentan delante de nosotros es con un propósito para nuestra vida, es para bendecirnos. Y dice, y esto va a ser ocasión para dar testimonio. Y dice, verso 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aleluya. La gracia de Dios va a estar allí, hermanos. La gracia de Dios va a estar allí en medio de la dificultad, en medio de la prueba, siempre. Siempre estará. Leamos Deuteronomio 8, versículo 2 en adelante, que hemos leído muchas veces, pero vale la pena leerla una vez más. Deuteronomio 8, versículo 2, cuando el Señor los sacó de ese desierto terrible, porque anduvieron por 40 años ese pueblo. Dice en Deuteronomio 8:2, cuando ya ellos hubieran salido de esa prueba, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió. Él, no es Satanás, hermanos, es el mismo Señor. Y te afligió y te hizo tener hambre. Pero, fíjense, y te sustentó con maná. Sí, te afligió. Sí, te hizo tener hambre, pero la gracia de Dios estaba allí. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Era una nueva experiencia. Era algo nuevo para esos hijos que estaban afligidos en pruebas. El Señor se glorificaba porque Él quiere mostrar su multiforme sabiduría. Y aquí les dio hambre, pero les dio maná, pan del cielo, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. Amén. Vivirá el hombre. Ahora, dice después, verso 4. Fíjense, por 40 años, tu vestido
nunca se envejeció sobre ti. Yo no sé, pero yo quisiera saber la marca de ropa que ellos usaron. Usaron 40 años la misma ropa y nunca se envejeció, ni el mismo color no se les desteñía. No sé qué jabón usaban. No sé qué era dónde estaba la clave, pero la ropa les duró 40 años. Porque hay que entender, hermanos, ahí no había tiendas para ir a comprar, ahí no estaba Zara, ahí no había otros tipos de tiendas donde ellos pudieran ir a comprar ropa. No, no, no. La ropa de Egipto y alguna que quizás ellos en el camino vacían, pero la clave está en que nunca se envejeció esa ropa. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Solo eso era un milagro potente, tremendo. Dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Esas sandalias que usaron eran tan cómodas y tan durables que nunca se les hincharon los pies. Qué calzado y qué misericordia de Dios. Hermanos, ellos caminaban horas y horas en ese desierto y los pies de ellos igual, nada de hinchados. Después de caminar, bueno, por lo menos yo después de caminar una hora, ya no aguanto las pantorrillas, ya no aguanto las piernas, ya el día siguiente, ay, me duele. Pero ellos, tranquilos. El Señor no solo les dio unas sandalias tremendas, sino que les dio una fortaleza, un vigor, que era un milagro. En medio de la aflicción, en medio de ese desierto. Qué precioso, hermanos. Así es el Señor. Así es el Señor. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos no esperaban un desierto. Y se encuentran con ese desierto y se encuentran que tenían que caminar, tenían que estar ahí 40 años. Eso es aflictivo. Pero Dios tenía un propósito. Y era para que ellos supieran lo que había en su corazón. Y para que supieran que no solo de pan vivirá el hombre. Qué gloria, hermanos, qué preciosidad. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5, otro pasaje muy leído, pero vale la pena que lo leamos una vez más. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Fíjense, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, completos, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, ojo, las pruebas vienen para perfeccionarnos y para terminar la obra que el Señor ha comenzado en nuestra vida, para que no nos falte cosa alguna. Yo no entiendo eso, pero es lo que el Señor dice a través de su Espíritu Santo y debemos creerlo. Por eso dice, tened por sumo gozo
Y dice, y si alguno de vosotros, verso 5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Hermanos, que no entre el desánimo, que no entre la depresión a nuestra vida, sino que realmente cuando estemos en las pruebas, en aflicciones, pidamos al Señor sabiduría. Señor, danos gracia. Señor, permítanos entender el propósito de esta prueba. Yo sé que es para bendición mía, para bendición de mi familia. Pero Señor, danos de tu gracia, ayúdanos, danos ánimo, danos ánimo. Y veremos con la ayuda del Señor cómo se logra eso, hermanos. Pero que no llegue la depresión, que no llegue el desánimo, porque eso destruye aún a los hijos de Dios, aún a ministros de Dios. Lo he visto, cómo la depresión ha matado a muchos ministros espiritualmente y quizás hasta los puede llevar hasta la muerte, hasta el suicidio. Quizás no se ahorcan, quizás no se dan un balazo, pero se dejan morir. Se dejan morir. Ellos llegan a un lugar donde dice, ya no sirvo para nada, estoy acabado. Ya no. Y empiezan a dejarse morir. Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Amén. Padre, delante de ti estamos, Señor, esta mañana. Te pido, Dios, que tú conoces los corazones de cada hermano, en qué circunstancias, en qué dificultad se encuentra, Señor. Pero te pido, Dios, que en medio de esa dificultad le des la sabiduría, la gracia necesaria, Señor, para poder ver el propósito que tú tienes en aquello que ha llegado a sus vidas. Señor Jesús, que no entre el desánimo, que no entre en sus vidas la depresión, Señor, que puedan alzar su corazón, su mente hacia ti, oh Dios, y que tu gracia pueda sostenerlos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, Señor, que puedan tener en este momento. Padre, por favor, en tus manos los encomiendo. En tus manos, Señor, los ponemos para que tú puedas darles la sabiduría y que tú puedas derramar ese espíritu de gracia sobre sus vidas en este tiempo, Señor, que están pasando. Señor Jesús, por favor, glorifica tu nombre, Padre. Aleluya, aleluya. Le voy a pedir al hermano Juan Miguel, que pueda llevarnos, por favor, en un canto. Amén. Amén. Aleluya. Amén.